una visión de lo que es, y se entiende por informática verde, que es una visión de la tecnología de información que busca generar conciencia sobre el impacto medioambiental que pueden en cierta forma tener las tecnologías de información, tanto desde el punto de vista de su utilización como desde el punto de vista de su fabricación o producción. Partimos de una base muy simple. La tecnología de información siempre se ha visto como una disciplina que tiene un potencial inmenso para poder reducir el impacto de muchas actividades naturales de la gente, y que a través del uso de tecnología se pueden facilitar muchas cosas. Por ejemplo, se habla mucho de la reducción de papel, se habla mucho de la reducción de desplazamientos, se habla mucho de la facilidad de comunicación que existe hoy, y entonces eso se puede cuantificar de alguna manera y mostrar cómo se reducen muchas actividades, como por ejemplo emisión de gases a través de quemar combustible de automóviles o de aviones, o de tener impacto en papel, de generar la contaminación a través de las cintas con las cuales se imprimen cosas, etc. Sin embargo, ya empieza a ser preocupante el impacto que la tecnología realmente tiene en el medio, y entonces parte de lo que se busca adicionalmente a aprovechar la tecnología para reducir el impacto de otras actividades es minimizar el propio impacto que la tecnología de información puede tener en el medio ambiente. En términos generales, es una realidad que la tecnología de información contribuye a generar riqueza y a generar bienestar a través de procesos de eficiencia, de productividad. La infraestructura y la tecnología de información son esenciales para la creación y el intercambio y difusión del conocimiento. Hoy en día, en la sociedad del conocimiento, encontramos que a través de la tecnología se puede difundir muchísimo el conocimiento, dado que hay un potencial inmenso de acceso a la información. La tecnología de información es responsable del aumento de más del 40% de la productividad de las empresas, a través de lo que puede manejar uno en términos de mejoramiento de los procesos, de hacer más eficientes los procesos utilizando tecnología, de reducir pasos y recursos necesarios utilizando información adecuada, disminuir riesgos en la toma de decisiones, etc. En general, uno puede decir que la tecnología de información ha sido un elemento que ha tenido un impacto importante en cambiar los hábitos de trabajo, las mismas relaciones sociales, las formas de entretenimiento, y todo eso ha sido gracias al gran desarrollo de la tecnología de información. Pero, por el otro lado, cuando ya empieza a ver uno el volumen de computadores que están en funcionamiento, la forma como se utiliza, empiezan a encontrar resultados como este que aparece allí. Dice, se calcula más o menos que el 2% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono se deben al sector de tecnología de información. Uno no sabría medir si el 2% es mucho o el 2% es poco en términos de emisiones, pero cuando le dicen a uno que la industria aeronáutica en su totalidad emite menos del 2% de los gases de efecto invernadero, es decir, le estamos ganando a la industria aeronáutica, pues tiene uno que empezar a preocuparse, porque pues uno nunca ha visto un computador echando un chorro de humo, ¿sí?, como ve uno en las turbinas de los aviones, y que el uso de la tecnología empiece a generar mayor contaminación que todo eso, pues tiene que empezar a mirar lo que pasa, y eso fundamentalmente se debe a el
volumen de consumo de energía como tal. El volumen de consumo de energía que tienen hoy los computadores. Más o menos hay unos 3.000 millones de PCs en el mundo. Y esos 3.000 millones de PCs son máquinas que están funcionando o consumiendo más de 1.000 millones de kilovatios de electricidad. ¿Sí? Entonces, a esos niveles de consumo tienen que empezar, bueno, cuánto gases de efecto invernadero se producen para poder generar esos 1.000 millones de kilovatios que consumen los computadores. Y si gran parte de esos 1.000 millones de kilovatios que se generan se hacen a través de combustibles fósiles, es decir, quemando carbono, quemando petróleo, quemando gas, pues todo eso son gases de efecto invernadero que van a parar a la atmósfera y a generar cambio climático, definitivamente. Entonces, miren los volúmenes, ya cuando uno empieza a hablar de 3.000 millones de PCs, ¿sí?, periféricos, y de 500 millones de servidores que pueden ser muy grandes y muy consumidores de energía eléctrica, pues entonces la cosa empieza a ser preocupante. Se prevé, por ejemplo, que en el año 2020 el 45% del consumo eléctrico se deberá a aparatos de tecnología de información. 45% del consumo de electricidad que produce el mundo. Entonces, hay que empezar a mirar. Pero eso en cuanto a consumo de energía. Pero por otro lado, la EPA, que es la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos, calcula más o menos que el 1% de los residuos sólidos son basura que proviene de la TI. ¿Qué quiere decir? Carcasas de computador, disquetes, todo ese tipo de cosas que de alguna manera se van a parar a la basura. Entonces, ahí hay un problema, ciertamente. Pero el problema todavía es más grave. Cuando uno va y le pregunta a la gente que administra centros de cómputo y administra tecnología, ¿sí?, pues o no tienen idea o no le importa la cantidad de elementos tóxicos que tienen los computadores que están instalados. Y de nuevo, cuando es uno el que tiene uno en la casa, no hay problema. Pero que pasa en una institución que tiene 300, 400 o 500 equipos fácilmente, que tienen toda esa serie de elementos tóxicos: fósforo, plomo, mercurio, cadmio, arsénico, cromo, sabrante, que todos son residuos tóxicos altamente contaminantes. Y que esos, cuando el computador se va a la basura, se va con ellos a la basura y empieza a través de todas las reacciones químicas a pasar a la tierra, a contaminar las fuentes hídricas subterráneas y finalmente terminan saliendo a los ríos y a las aguas que se utilizan para el regadío y para todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí hay un potencial de contaminación tóxica inmenso, ¿sí? Por ejemplo, cosas que son preocupantes: el 6% de las emisiones de CO2, ¿sí?, de Europa provienen de la tecnología de información. En Europa es todavía más complicado. ¿Por qué? Porque recuerden que la gran mayoría de la generación de energía eléctrica en Europa se hace con combustibles fósiles. Allá no hace generación hídrica como tenemos nosotros aquí en Colombia, sino que allá es quemando carbón y quemando carbón. Y quemando carbón es botar CO2 a la atmósfera en cantidad. Entonces, allá es grave. Pero miren este otro dato que es todavía más preocupante. Y aquí ya empezamos los ingenieros de sistemas a tener muchísima responsabilidad. Miren, los usuarios de tecnología dejan alrededor de 1.7 millones de computadores encendidos durante la noche y durante los fines de semana. ¿Eso a qué equivale? A que le botemos a la atmósfera 700.000 toneladas de CO2. ¿Y qué hacen computadores prendidos por la noche o los fines de semana? Nada. Es simplemente desperdicio de energía que produce 700.000 toneladas. ¿Y por qué la gente no los apaga? ¿Para trabajar con control remoto en la casa? No es para eso. La razón fundamental, que también sale del mismo estudio, es por las directivas de seguridad que tienen los computadores. La gente, si lo apaga, llega por la mañana, lo prende y mientras se aplica la directiva de seguridad para entrar a la red
la intranet de la persona y se demora 7, 10, 15 y hasta 25 y 30 minutos en el computador arrancar mientras dialoga con eso. Entonces, esos esquemas de seguridad que no tienen en cuenta el impacto en el usuario hace que lo deje prendido. Entonces, si lo deja prendido, simplemente al otro día llega y el computador se le vuelve productivo inmediatamente. Si lo apaga, le toca esperarse allá conversando y aplicando toda la cosa de la directiva. La gran mayoría de quienes dejan estos 1.700.000 computadores prendidos en el Reino Unido dice que la razón es porque se demora muchísimo en poder empezar a utilizarlo si lo apaga. Y eso se debe, como digo, a las directivas de seguridad. Hay todo un movimiento relacionado con la seguridad y toda una serie de prevenciones que se tienen que manejar con relación a la seguridad, pero estamos exagerando un poquito en ese sentido, o no estamos teniendo en cuenta los impactos que se tienen con ese tipo de elementos. ¿Qué otro tipo de cosas ocurren? Los departamentos de TI no tienen ni idea cuánta energía consumen. Y resulta que cuando uno empieza a mirar, empieza a ver que más o menos entre el 15 y el 25% de los costos de un centro de procesamiento de datos son de energía. A nivel mundial, el 86% de los departamentos de tecnología no saben el nivel de contaminación que producen. No lo han medido. De ningún tipo de contaminación, ni contaminación tóxica, ni contaminación a través de residuos sólidos, ni nada de eso. ¿Sí? El 20% de los departamentos de TI nunca han visto los costos de electricidad. ¿Cuánto me cuesta a mí tener todos los computadores de la compañía en términos de electricidad? Nadie sabe, ni en los cálculos que se hacen se introduce el costo de electricidad. Y resulta que eso empieza a ser bien significativo por el nivel de consumo y por los volúmenes. Bien. Se piensa más o menos que el 9% de electricidad se usa en el mundo, se usa en TI. El 9%. ¿Dónde está realmente el problema ya fijado? El problema hay que mirarlo desde cuatro puntos de vista. El primero es el impacto que se tiene en el cambio climático por la contribución de los gases de efecto invernadero. El segundo, la contaminación tóxica que se genera cuando los equipos de computación se vuelven desechos. Tercero, el manejo de los residuos sólidos. ¿Qué hacemos con todo este montón de pantallas que sobran, de disquetes que sobran, de teclados y cosas de esas que van a parar a la basura? Y algo que es nuevo, pero que su crecimiento es inmenso, que es la contaminación electromagnética. Es decir, la generada por ondas electromagnéticas de los celulares, de las Wi-Fi, de ese tipo de cosas. Miremos una por una. Las tecnologías de información tienen una gran responsabilidad hoy por hoy en el problema del cambio climático debido a las cantidades de energía que se consumen. Si yo consumo el 9% de la energía que se produce, pues hoy, y gran parte de la generación de gases de efecto invernadero que producen el cambio climático, son los que están produciendo el cambio climático, se debe a la generación de energía, hay una responsabilidad grande del TI en ese punto. Y lo más preocupante es que eso viene en un proceso inmenso de crecimiento. Estamos cerrando un ciclo que empieza a ser preocupante. Anteriormente, a mediados de la década de los 80, inclusive muy cercana a la década de los 90, la gran mayoría del procesamiento de datos se hacía en centros de procesamiento de datos donde el consumo estaba concentrado en los centros de cómputo de esa época. Pero vino la explosión de la microcomputación y la capacidad de computación se regó por toda la compañía. Y hoy no hay control de cuánto se consume, de cómo se mire, etcétera. Está simplemente disperso por toda la compañía. Obviamente, pues estos equipos que han aparecido
son equipos, digamos, en cierta forma más económicos que anteriormente, los grandes centros de cómputo que requerían consumir energía para tener aires acondicionados, para poder tener ambientes climatizados, etcétera, y todo eso implicaba consumo de energía. En estos, al dispersarse por toda la compañía, digamos que hubo un bajonazo en el impacto que había. Sin embargo, ahora está apareciendo algo que es interesante, que es el cloud computing. Y fue el que llamó la atención, fundamentalmente, la proliferación de grandes centros de cómputo nuevos que retomaron esos centros de cómputo de gran tamaño y de altísimo consumo de energía eléctrica. Y detrás de estos elementos vienen todos los contratos de acuerdo de nivel de servicios. Y resulta que en esos acuerdos de nivel de servicios lo que estamos haciendo es pidiendo cada vez más garantía de disponibilidad de los equipos. Entonces, pues antes se hablaba del 98%, hoy se habla del 99,2%, del 99,5%, ¿sí? Y uno cada vez le pone más 9 allá al final. Y resulta que cada vez que eso pasa, tenemos que empezar a duplicar equipos para poder garantizar esos niveles de servicio. Entonces, yo voy a tener una máquina igual, procesando la misma cosa, esperando que esta se dañe para poder garantizar que funcione. Y si el nivel de servicio está sobre el 99,8%, va a tener que tener 3 máquinas funcionando en paralelo. Y eso quiere decir 2 máquinas funcionando, consumiendo energía que no sirve para nada, desperdiciando energía. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos botando gases de efecto invernadero para simplemente tener la posibilidad de que algo se pueda prever. Pero adicionalmente a eso, estos grandes centros de procesamiento de datos que han empezado a aparecer, primero manejan unas UPS, y que para poder garantizar la continuidad del suministro de energía eléctrica y no haya el tiempo de switcheo, siempre el suministro se hace a través de la UPS. ¿Qué implica eso? Que aquí hay unas baterías que están botando óxido nitroso. Y el óxido nitroso es uno de los gases de efecto invernadero. Y por otro lado, hay plantas eléctricas. Y este tipo de plantas eléctricas funciona con fluoruro o ACP. Luego, cuando se prende, bote gases a la industria. Entonces, esa evolución de la computación en la nube, que implica grandes centros de cómputo, ha evolucionado de tal forma que llamó la atención de los que le hacen seguimiento. Es decir, el cambio en las magnitudes de consumo de energía en los Estados Unidos por la presencia de estos grandes centros de cómputo ya fue notorio, no ha sido algo que haya crecido, digamos, paulatinamente, sino que de golpe pegó un brinco que llamó la atención tanto en Estados Unidos como en Europa en cuanto a consumo nuevo de energía eléctrica. Entonces, el efecto invernadero, para quienes no conocen la cosa, la idea es que hay un conjunto de gases que se acumulan en la atmósfera y que lo que hacen es reflejar el calor que absorbe la Tierra y lo disipa, y en lugar de dejarlo que salga de nuevo a la atmósfera, lo pone de nuevo en la Tierra, y eso genera un calentamiento de la Tierra, calentamiento que empieza a tener efectos en los glaciares, que empieza a tener efectos en los polos, en la Antártida, etcétera, a subir el nivel del mar, a cambiar los ciclos de lluvias y cosas de esa naturaleza que estamos viviéndolas continuamente. Pero fundamentalmente eso se debe a lo que se llaman gases de efecto invernadero, que son los que se acumulan en la atmósfera, ¿sí? Y que no dejan salir el calor y producen el calentamiento global. Digamos que eso en términos simples es así. ¿Cuáles son esos gases? El CO2, que se produce por combustión de combustibles fósiles, el metano, CH4, que es el gas común que usamos para cocinar, ¿sí? El que va por tubo, porque el otro es
octano, que es el que ven en tubos, después en cilindros, y existe el óxido nitroso. Y los tres se generan a través del uso de tecnología de información. Estos para generación de energía eléctrica, estos dos, y estos por efectos de las baterías que tienen las grandes UPS, es lo que hacen es botar ese tipo de gases. Entonces, como mencionaba anteriormente, aproximadamente el 2% de las emisiones globales de CO2 provienen de la tecnología de información. Hoy por hoy es menos de lo que disipa la industria aeronáutica, con todos los vuelos que hay, todo el combustible que se genera en todos los vuelos que se desarrollan en el mundo, producimos nosotros, los consumidores de tecnología de información, más CO2 que ellos. ¿Dónde viene eso? Pues viene de todos los puestos de trabajo, todos los PCs que tenemos, llámelos portátiles, llámelos estaciones de trabajo, como sea, con los periféricos que tienen, todos están disipando calor. Todas las redes de comunicaciones, y aquí es algo que no vemos, hay redes de comunicaciones con antenas, con aparatos activos, que todos están disipando calor, y por lo tanto es energía desperdiciada, es energía que se pierde, que no se utiliza para nada. Y finalmente, los otros grandes consumidores de energía eléctrica son los centros de procesamiento de datos, esos que han aparecido hoy como mecanismo de facilitar la computación en la nube, la concentración de nuevo, de tener grandes servidores para mejorar el nivel de servicio dentro de la computación. Para darles una idea, cuando uno hace una consulta a Google, pues la consulta llega por un puesto de trabajo, digamos el micro que uno tiene, entra a unas redes locales que se vuelven metropolitanas, que se vuelven mundiales, llega allá a otro sitio después de dar un par de brincos en un satélite o un brinco en un satélite, llega hasta que finalmente llega a los containers donde Google tiene sus servidores, y allí pues hay medios de almacenamiento y etcétera. Se hace la consulta y se devuelve por la misma red hasta cuando llega a decirle a uno: mire, la consulta que usted hizo tiene esta respuesta. Bueno, para darles una idea, el calor que disipan todos los elementos activos que intervienen en esa consulta es suficiente para asar un pollo. Lo que disipa el computador, lo que disipa el router, lo que disipa el computador que lo sube al satélite, todos los elementos activos que hay en el viaje de eso sirve para asar un pollo. Todo ese calor. Y todo ese calor es energía desperdiciada. Entonces, ahí hay cosas que son preocupantes. Tenemos que empezar a preguntarnos, bueno, ¿cómo hacemos para que eso no tenga esos impactos? ¿Sí? Los centros de procesamiento de datos, estos de que yo hablaba, que han aparecido gracias a la computación en la nube, ¿sí?, equivalen a 170 millones de toneladas de CO2 botadas a la atmósfera, lo que esos consumen. Entonces, esos niveles de servicio que pedimos cuando armamos de computación en la nube, que tienen que garantizarme disponibilidades de tales y tales naturalezas, equivalen a eso. 170 millones de toneladas de CO2 que se van a la atmósfera. ¿Sí? Entonces, ese 2% de que hablamos proviene de la utilización de todas estas unidades. Pues hay centros de procesamiento de datos, hay las redes locales, todo lo que es computación móvil, y los normales, los PCs, las impresoras, ¿sí?, y los grandes servidores. Gran consumidor, los PCs. Y esas son todas las unidades que están activas, que están generando consumo de energía eléctrica, que produce el 2% de gases de efecto invernadero.
El panorama es preocupante por los volúmenes. En el 2009, los centros de procesamiento de datos en los Estados Unidos consumían 70 millones de megavatios hora. ¿Recuerden cuánto tiene Chivor? ¿Cuánto produce? ¿Momento? Sí, ciento. Algo del orden de 130. O 30.000. sea, miren ustedes, como 5 chivores más o menos para que eso funcione. Solamente los centros de procesamiento de datos, no estamos hablando de los PCs ni nada de esas cosas. Los centros de procesamiento de datos grandes, los centros de las aerolíneas, los centros de procesamiento de datos, por ejemplo, de las grandes cadenas de supermercados, los centros de procesamiento de datos de los bancos, que todos son centros que tienen grandes equipos duplicados, etcétera, porque no pueden definitivamente parar en eso. En Europa estamos hablando de 65 millones de megavatios en solo Europa. En los otros países pues ocurre la cosa. Miremos lo que es preocupante. En el año 2000 estamos hablando de 14.1 millones de servidores, ¿sí? Independientes de estaciones de trabajo. De esos 12.2 eran de baja gama, es decir, servidores que le estaban dando servicio a 4, 5, 7 estaciones de trabajo. 1.8 de medio rango, los que manejan 15, 20 terminales, cosas de esa naturaleza, y 600.000 de alta gama, hablando de los que manejan 3.000 terminales y cosas de esa naturaleza. En el 2005, ya estamos hablando 5 años después, estos 14.1 se volvieron 27.3, se duplicaron. Y se calcula que hoy por hoy la cifra asciende a más o menos unos 32 millones de equipos. O sea, el crecimiento es acelerado. De ahí que ese consumo energético que tienen las tecnologías ya empezó a preocupar. Entonces, para quienes trabajamos en el área, vamos a encontrarnos dentro de poco con una serie de regulaciones sobre consumo de energía de los centros de procesamiento de datos bastante fuertes. Ya Europa empezó. Entonces ya en Europa hay un código de conducta para los centros de procesamiento de datos que tiene que ver con cómo debe hacerse uso de la energía en esos centros. Entonces empieza a haber regulaciones. Y todos sabemos lo que pasa cuando empieza a haber regulaciones, restricciones, mayores costos, etc. ¿Por qué? Pues ya eso empezó a ser preocupante en ciertos niveles de consumo. Bien. Eso en cuanto a lo que es cambio climático. El otro problema del que hablamos es el de contaminación tóxica. Resulta que los computadores, ¿sí?, que están dentro de lo que se conoce como los RAEs, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿sí?, son aparatos que generan contaminación grandemente por la forma como se manejan. Por ejemplo, datos como este. El plomo que contiene una CRT de esas antiguas, que hoy las estamos botando, ¿sí?, puede contaminar hasta 40 millones de litros de agua. Solo plomo que contiene una terminal. ¿Cuántas de esas se han botado a Doña Juana? Esos residuos que tienen todos esos contaminantes que vimos, ¿sí?, con la lluvia, la actividad biológica, se van liberando paulatinamente, ¿sí? Y estos son gran parte de residuos de esa naturaleza. Aquí tenemos unas más preocupantes. Miren ustedes lo que hay. El 70% de los metales pesados que contienen los basureros del mundo
provienen de artículos electrónicos, de TI, fundamentalmente. ¿Cuáles son esos? Pues miren dónde están. Tienen su PC. Entonces, tenemos aquí en la terminal plomo en los tubos de rayos catódicos y en la soldadura. Plomo pesado. Arsénico en la emisión de los rayos catódicos. Dióxido de antimonio como retardante del fuego. Todos los computadores los pintan con un retardante de fuego, con base, está basado en dióxido de antimonio. Pues eso, mientras no se queme el computador, no sirve para nada. Muy pocos computadores son los que se queman, pero cuando uno lo bota, eso se vuelve un residuo tóxico en medio. Bueno, vamos a tener aquí los nuevos retardantes de flama de polibromatos, selenio en los tableros de circuitos, tenemos cadmio en los motherboard, fundamentalmente, cromo en todos los anticorrosivos, todas las cosas que tienen los computadores por dentro, todo está cromado para que no se corroba, ¿sí? Cobalto en el acero para la estructura, poder manejar niveles de magnetismo, que no haya conducción magnética, y mercurio en todos los interruptores y todas las cubiertas. Eso es un computador común y corriente que tenemos en la casa. Mientras él esté ahí quietico, no hay problema. El problema de esto es cuando yo los boto a la basura. Entonces, el problema, otro que se está presentando, es que en los países industrializados el manejo de estos residuos está siendo regulado grandemente. Entonces, estas empresas que están botando mucho computador de esto, ya vamos a ver la magnitud ahora, empiezan a pensar, bueno, ¿y dónde los botamos? Un patio de atrás. En África. Patio de atrás. Están mandándolos para el lejano oriente, ¿sí? Fundamentalmente a la China, a Malasia, allá. Pero ya empezaron a voltear la cara hacia Centroamérica y Latinoamérica para mandarnos toneladas de basura con una zanahoria bastante interesante, ya la veremos. El PN calcula que anualmente se generan 50 millones de toneladas de aparatos que son desechables. 50 millones de toneladas. Eso es mucha basura. La basura electrónica es la que más ha aumentado en los basureros del mundo. Es la de más rápido crecimiento. Toda la reducción de costos en reemplazar las cosas hace que se vuelvan desechables. Entonces eso cambia uno el computador, cambia el teléfono, cambia la nevera, cambia el televisor, cambia. ¿Y qué hace eso? La basura. En el 2009 se compraron 220 millones de computadores. De esos, entre el 18 y el 25 fueron reposición. ¿Qué quiere decir eso? Que más o menos entre 40 y 55 millones de computadores se fueron para la basura. Y esos son 50 millones de teclados, 50 millones de mouse, 50 millones de CRT, 50 millones de unidades de disco, o de CD, o de todas esas cosas que hay. ¿Sí? ¿De dónde viene más la contaminación tóxica? De las pilas. Todo computador tiene por lo menos una, hasta que tiene uno en el escritorio. Si es un portátil, tiene dos. Y allá adentro tiene una pila de mercurio. ¿Para qué tiene la pila? Para mantener el ROM, donde está grabada la fecha y la hora, entonces para que uno no tenga que grabarla cada vez de allá, entonces mantiene eso, mantiene el BIOS,
para poder uno prender el computador. Es una pila que dura muchísimo tiempo y cuando uno desecha el computador, la pila va a parar. Hoy hay movimientos grandes para que este tipo de pilas se reciclen, etcétera, pero esas otras que están aquí escondidas en los computadores, esas nadie las está reciclando y nadie las está recogiendo. Y veamos qué impacto tiene eso. Y una pila de mercurio como la que tiene el computador allá adentro es capaz de contaminar 600.000 litros de agua. Una sola pila. Miren ustedes el Plan Vive Digital. Plan bandera del gobierno, importantísimo, un impacto social buenísimo. ¿Sí? Eso va a implicar que en 3 años se le inyectan al país alrededor de unos 3 millones de computadores. Que digamos no tienen vida útil de 3, pero sí de 5 años. Quiere decir que dentro de 5 años vamos a tener 3 millones de equipos que tenemos que votar en alguna parte. ¿Dónde? ¿Qué vamos a hacer con esos 3 millones de equipos? Con los 3 millones de pilas de mercurio que tiene cada uno de esos equipos. Y miren los otros tipos de pilas. Todos son metales pesados altamente tóxicos. Y de alguna manera, hoy o dentro de 20 años o dentro de 40 años, van a estar contaminando las fuentes de agua. Es que no las veamos nosotros, pero son las generaciones futuras las que se van a tener que comer el plomo y el mercurio y todo eso de los que votamos nosotros ahora. Entonces empecemos a pensar qué pasa. ¿Qué hacemos con la chatarra electrónica? Bueno, como les decía, pues hoy se hacen grandes montañas de ese tipo de aparatos electrónicos, ¿sí? Y buscar mecanismos que nos permitan o que hagan que no se liberen esos elementos. Habrá que buscar formas diferentes de disposición, etcétera, de ese tipo de elementos. Porque no importa qué pase, todos van a terminar en la basura. ¿Sí? Uno compra uno, la última tecnología, hoy por hoy entre 2 y 2 años y medio se vuelve obsoleto, entonces uno puede cambiarlo por uno más barato, más actual, todo lo que quiera, y a veces, por ejemplo, tiene uno por ahí un sobrino que está aprendiendo, entonces se lo manda allá y se va para allá, ¿sí? O lo guarda por ahí en un depósito, o simplemente lo manda uno para una ONG tipo Computadores para Educar, para que ya lo recicle. Pero por donde quiera que uno coja, tarde o temprano va a terminar en la caneca de la basura, en un basurero. Entonces hay que empezar a pensar qué vamos a hacer. Mira, hoy se venden 220 millones de computadores al año en el mundo. En el 2002 se vendió el computador número 1.000 millones. O sea que en el 2002 había 1.000 millones que hoy por hoy son basura. ¿Quién tiene un computador de antes del 2002? Alguno compró uno en el 91, en el 92. ¿Dónde están? En la basura. ¿Sí? Entonces allá están botando residuos sólidos. ¿Sí? El 2.000 millones, ¿sí?, se vendió en el 2007. O sea que el 1.000 millones más o menos tardaron en venderse unos 5 años, que unos 25 años. Y en 5 años se vendieron otra vez otros 1.000 millones. Esa es la velocidad con la cual está creciendo. Pregunto, ¿habrá algún computador en uso de los que se compraron en el 2013? ¿Hace 10 años? Entonces esos otros 1.000 millones también están en los basureros. También están allá. Y la vida útil cada vez es más corta. Miren datos para que vean. El 90% de los equipos informáticos viejos acaban en los basureros. En el año 2009 en los Estados Unidos
se votaron 160 millones de computadores. Pero para darles a ustedes una idea, que son 190 millones de computadores. ¿Sí? Miren ustedes el Estatua de la Libertad. Si yo cojo un campo de fútbol y pongo los computadores, estos 160 millones de computadores, los pongo en ese campo de fútbol, y cuando lleno el campo de fútbol empiezo a poner uno sobre otro, miren el tamaño de la cantidad de residuos sólidos. Recuerden que este es el Estatua de la Libertad, este es el edificio más alto del mundo. Tenemos que decidir qué vamos a hacer con esa torre. Y esto fue un solo año de 160 millones de computadores en un país. Los 3 millones que vamos a votar nosotros, ¿qué vamos a hacer con ellos? Puede ser que ese no sea tan alto como el Estatua de la Libertad, pero sí, los 3 millones son un problema gordo y grande. Si uno le pone a reciclar esos computadores, ¿sí?, tardaría más o menos 10 años en ponerlos a reciclar dentro de los esquemas que tenemos actualmente para hacer. Tiene problemas de contaminación, el manejo de esos residuos sólidos. Hoy en día, quienes en Suecia trabajan manejando ese tipo de residuos tienen contaminación con bromo más alto en esos términos que es normal. Y aquí viene lo preocupante que decíamos ahorita. En California se estimó que es 10 veces más barato enviar un barco con monitores CLT a China que reciclarlo en los Estados Unidos. ¿Cómo los manda? Diciéndole, señores, reciclen y saquen oro, que el oro que haya metido es en un 99% recuperable. Señores, saquen cosas como hierro, como níquel, como plata, ¿sí? Que todo esto es reciclable en alto número. ¿Y qué cosas pasan? Miren, una tonelada de restos de computadores contiene más oro que 17 toneladas del mineral extraído de una mina. O sea, que todos esos señores que allá nos muestran en las minas de oro y aluvión, que cogen con unas canastas y empiezan a sacar material y a botar allá, ¿sí?, ellos tienen que sacar 17 toneladas de ese material para tener la misma cantidad de oro que tiene una tonelada de residuos de computadores. Entonces vaya, dígale usted a un poco de personas que les va a dar 1 o 2 o 3 toneladas de residuos de computadores de donde pueden sacar oro, pero si además del oro pueden sacar plata, y además de eso pueden sacar cobre, y además de eso pueden sacar una cantidad de elementos que están ahí, ¿sí? Un circuito impreso tiene 40 veces más cobre que de las mejores minas de cobre. ¿Cuánto cobre hay en un computador? ¿Cuánto cobre hay en todos estos cables que nosotros botamos? ¿El cobre que hay ahí en el computador? Ahora, lo que pasa es que para coger ese cobre hay que quemar el caucho. Y el caucho genera una toxicidad en la quemada de ese caucho brutal, ¿sí?, para poderlo hacer. Estos son puros cables. Puros cables. Esto es el embalaje. Todos son cables, residuos de computadores. Los quema y obtienen cobre con una eficiencia 40 veces mejor que las mejores minas de cobre de Chile. Suena buen negocio. Lo que pasa es que es a costa de la salud de la gente, ¿sí? Bueno. Y finalmente, para redondear esto, miremos la contaminación electromagnética, que es otra que empieza y que es la que más está creciendo y en la que no se tiene mucha información. ¿Ustedes han hecho un experimento? Háganlo esta noche. Vayan y miren en su casa cuántas redes inalámbricas detecta su PC. ¿10, 15? Depende de donde uno viva. Pero hay otros sitios donde si usted funciona con 4 torres de 20 pisos,
fácilmente puede detectar 50, 40, cada cual tiene su propia red en su casa. Y así como la antenita del computador la detecta, usted también la está detectando. Usted también está recibiendo la señal electromagnética. Y cuando es una, pues no, pues cuando son dos, o cuando son 50. ¿Y qué pasa con el bebé recién nacido que está en el apartamento? Que está también detectando las 50 redes más los 200 celulares y más los no sé cuántas cosas de esas en ese sentido. Y entonces esto es de lo que hay menos estudios, ¿sí? Donde no solamente está lo de las redes inalámbricas, que es lo que se ha disparado, sino toda la parte de telefonía. ¿Qué se sabe? Que esa contaminación electromagnética produce cefaleas, produce insomnio, produce alteraciones del comportamiento, ansiedad, depresión, pero lo más grave es esto, leucemia infantil. Leucemia infantil. ¿Qué están haciendo los arquitectos para eso? ¿Cómo hago yo para aislar los apartamentos de esa contaminación? Ellos saben manejar, por ejemplo, muy bien el ruido. Han hecho, digamos que avances. No tienen conciencia de eso porque trabajan en constructores, no tienen ni la menor. No hacen nada. Absolutamente nada. Entonces, ¿qué están haciendo? Entonces seguiremos construyendo con ese problema. ¿Sí? Aquí había un poquito de prevención, de que junto a mi casa no hubiera esos transformadores inmensos y que estos tuvieran unos aislamientos y todo ese tipo. Son capaces de construir una torre al lado de una torre eléctrica. Hay una 125 en Boyacá. Por ejemplo. Entonces, hay que empezar a mirar esto porque es que la cosa, como decíamos, cuando es poquito y es uno, no es grave. Pero cuando ya son 30, 40, 50, se vuelve un problema complejo. Y es, como les decía, el que menos se ha estudiado, el que menos se ha prevenido, pero el que más impactos más directos tiene. Alergias, abortos, enfermedades de Alzheimer, malformaciones congénitas, todo ese tipo de cosas la produce la contaminación electromagnética. En grandes cantidades. Pero es que ya estamos llegando a las grandes cantidades. ¿Qué hacer? Reducir consumo de energía. Y eso es una labor que tiene que hacerse en muchos sitios, cosas como por ejemplo tener conciencia de los SLAs, de los Service Level Agreement, hacerlos racionales y planificar esquemas de otra naturaleza, es decir, plan B de otra naturaleza que no sea duplicar y duplicar los equipos. Desde el punto de vista del diseño de los equipos hay que buscar manejar consumos menores, buscar si existe la posibilidad de que los equipos se vayan a consumo reducido de energía cuando dejan de utilizarse durante un periodo de tiempo, pero esas son opciones que a veces a la gente no le gustan, ¿sí? Porque se le apaga la pantalla y entonces todo eso son costumbres que hay que manejar, buscar formas de manejar cosas, por ejemplo, en CDs regrabables y no en CDs de una sola grabación que van rapidito a parar a la basura, ¿sí? No hacer lo que hace muchísima gente, que es recibir un mail y imprimirlo para leerlo. ¿No han visto eso? ¿O no es común? ¿O para guardarlo? ¿Sí? Que hay que archivarlo en papel. Buscar elementos que produzcan medios radiación, por ejemplo, manejar pantallas planas, cosas de esa naturaleza. Lo otro es reusar. Busquemos maneras de no estar esclavizados de que cada nueva versión del famoso sistema operativo nos implique cambiar de computador. De nuevo, cuando es uno solo, pues uno dice, sí, computador. Pero ¿qué hace una institución como un banco que tiene 3.000, 4.000 computadores y tiene que cambiarlos para poder manejar la última versión del sistema? ¿Y qué hace con eso? A la basura. ¿Sí? Entonces hay que mirar cómo reusamos las cosas. ¿Sí?
busquemos instituciones de estas naturaleza como computadores para educar, que por lo menos alargan la vida útil de las máquinas repotenciándolas. Sin embargo, cuando uno mira los residuos de computadores para educar, se queda pelado. La gran cantidad de cosas que en el proceso de repotenciación se quedan, son inútiles. Ya no sé, ¿quién usa disquetes? ¿Cuánto hace que no compran un disquete? Piensa. ¿Sí? Entonces una unidad de disquete no sirve. Entonces, ¿qué hacemos con él? A la basura. Reciclar. Hay aquí un campo inmenso de poder manejar este tipo de desechos. Hay ahí circuitos inteligentes. Ahí podemos buscar con cierto tipo de innovación, por ejemplo, cómo construir juguetes con todos esos circuitos que están ahí, en lugar de que se vayan a parar a la basura. Y hay muchas posibilidades de hacer reciclaje, y hay toda la posibilidad de una industria de reciclaje alrededor de los residuos de computadores, que hay mucha inteligencia que se puede manejar. Para hacer un robocito no necesito que la máquina sea de altísima velocidad y no sé cuántos gigas de memoria, con 3 o 4 cosas que yo pueda usar, ahí puedo hacer muchísimas cosas bien interesantes. En definitiva, como conclusión, estamos frente a un sector generador de riqueza, alrededor del cual podemos generar modelos de negocio para disminuir radicalmente el impacto que estamos teniendo en el medio ambiente desde el punto de vista del cambio climático, desde el punto de vista del manejo de residuos tóxicos, del manejo de residuos sólidos y de contaminación electromagnética. Mucho problema en eso, no tenemos mucha conciencia de lo que está pasando a ese respecto, y hay que empezar a trabajar, hay que empezar a generar conciencia de lo que eso significa. Bien. Hay todo un esquema, es el esquema de la informática verde, ¿sí? He empezado a trabajar. Hay, por ejemplo, estos señores de Greenpeace Internacional, que los producen anualmente un ranking de cuáles son las compañías productoras de tecnología que más contaminan. Por ejemplo, aquí en el 2009 pues estaba Nokia, era juiciosa, ¿sí? Y por aquí estaba Nintendo, Fujitsu, no sé qué, Microsoft, ¿sí? ¿Sí? Y David, ¿cómo le va? Ya en el 2011 pues cambiaron un poco. Nokia, por ejemplo, tenía una caída brutal, ¿sí? Y hay otros que están apareciendo. Esta gráfica la podemos encontrar aquí en Greenpeace Organization. Luego sale anualmente la gráfica donde uno puede ir mirando cómo es la evolución de cierto tipo de tecnología. Muy rápidamente vamos a empezar a ver que este tipo de impacto va a ser factor de decisión en muchas partes. Usted cuida el medio ambiente, usted respeta el medio ambiente, lo que usted produce contamina. Y hay que empezar a mirar ese tipo de elementos. Entonces, este ranking, tal vez se puede ver aquí, ¿sí? Estamos en la versión ya 17 y han hecho un seguimiento durante los últimos 13 años de cómo ha sido la evolución de la tecnología en cuanto a niveles de contaminación en general para eso. Pues eso era la idea de expresar una serie de inquietudes alrededor de esta problemática de la contaminación que se genera por el uso o mal uso de la tecnología de información. Muchas gracias por su paciencia. Bueno, ¿hay preguntas o alguna cosa? Llega la última. Sí. Con mucho gusto. ¿Hay alguna agencia de publicidad novela que tenga en cuenta pues estas consideraciones? La pregunta de qué vamos a hacer con los 3 millones de computación de vida digital se le hice directamente yo al ministro Molano. Y la respuesta fue, no sé.
vamos a mirar, es una cosa importante, hay que tener en cuenta eso, pues obviamente pues lo cogí fuera de base, y en todo el plan no se ha tenido en cuenta que eso va a producir ese efecto. Si usted le pregunta a Dama, por ejemplo, o le pregunta al Ministerio del Medio Ambiente, cero preocupación por esto. ¿No? No hay un plan, no hay nada de eso. ¿Sí? Tú mencionabas, por ejemplo, los problemas de construcción. Alguien tiene que empezar así como hay que hacer aislación del ruido y hay que hacer aislamiento para calor, hay que hacer aislamiento para las redes, contaminación electromagnética. No podemos seguir pues recibiendo la contaminación de todos los vecinos. Claro, obviamente todos tienen derecho a tener su propia Wi-Fi tan potente como quieran y toda la cosa, pero no trata de eso. Esto está como en la página, sale el video, ¿no? Ya la memoria de la conferencia. Sí. Eso yo la dejo para que la publiquen, ya hay la autorización que tienen para eso. ¿Sí? Y hay aquí atrás tiene referencias interesantes. Una pregunta. No sé. Investigación en esto en Colombia. ¿Hay? ¿En qué se enfoca? O algo Mira, así. de los que conozco que han hecho más trabajo al respecto Sí. es la Fundación Telefónica. Ok. Hay algo aquí en Colombia, pero donde más han hecho es en España. Obviamente en los Estados Unidos hay gente interesada en lo que es el Green IT, pero en Colombia algunos pinitos de la Fundación Telefónica. Bueno, está avanzado. A ver, les comento. Yo soy introverta. Yo soy ingeniera industrial, trabajo con tecnología desde que empecé a trabajar y ahorita estoy trabajando con una maestría que se llama en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental. Y pues teniendo en cuenta pues todo lo que en mi experiencia laboral, pues estoy muy interesada en adelantar una investigación en este tema. Pero entonces realmente quiero buscar pues el mejor tema para poder desarrollar esa investigación. Entonces no sé si pronto... Hay cosas, por ejemplo, de manejo de residuos sólidos. Sí. En eso tal vez es de lo que uno podría acercarse y tener efectos lo más rápido posible. ¿Sí? Sí. En contaminación electromagnética, pienso que pasarán muchos años en que podamos hacer alguna cosa. En donde más nos podemos aproximar es en el manejo de residuos sólidos. ¿Sí? ¿Qué hacemos con 3 millones de carcasas de computadores? Que tienen plomo, que tienen todo ese tipo de cosas, y que si los enterramos en cualquier basurero, tarde o temprano van a botar. Usted sabe que en Estados Unidos botan eso, ¿no es cierto? Allá echan la basura a un portátil. Pero hoy no es tan fácil. Ya veíamos unos datos donde hoy es más barato reciclar la cosa mandándola para Malasia o para China que hacerlo en los Estados Unidos. Hay una serie de normas que ya eso de que lo boto a la canica no es tan cierto. Precisamente por eso, porque en estos aparatos hay toda una serie de elementos que con el tiempo, con la lluvia, con la humedad, con los contactos con elementos biológicos, toda esa cosa, empiezan a soltarse. De eso, al empezar a soltarse, van a terminar en las fuentes subterráneas de agua y a través de esas a los ríos. Y finalmente al ser humano. Entonces, eso hay que empezar a mirarlo como lo manejamos. Entonces, en ese aspecto me parece interesante. Yo me he aproximado a Telefónica. Vamos a ver qué logramos manejar en ese punto. Bueno, ya muchas gracias. Yo voy que llego un poquito tarde. Ok, esté muy bien. Está muy bien. También. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, la memoria está en la página. No sé cuándo la van a subir. Sí, Pero pero va a estar ahí. como 8 días después. A ver. Sí. Ajá. Ah, bueno, perfecto. Bueno.